Bendecidas mis amadas hermanas. Un gusto de saludarlas y un gusto de compartir la palabra del Señor con ustedes nuevamente. Y quiero empezar con una pregunta hoy. ¿Cuán amada se siente del Señor? ¿Se siente usted amada de Dios? Buena pregunta. Yo me la hice también. Y me la hice a raíz de esta escritura que voy a leer ahora. Miren, en Juan capítulo 13, el verso 21 dice así: Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era el que le había de entregar, o de quién hablaba, dice, en otra versión. Y me llamó la atención, amadas, me llamó la atención y quiero compartir con ustedes porque Juan se nombra a sí mismo el discípulo amado. Y lo hace en más de una ocasión en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Miren, acá se da una situación, ¿cierto?, donde el Señor estaba cenando con los discípulos, ¿ya? Y anuncia la traición de Judas. Anuncia la traición de Judas, lo que yo acabo de leer. Entonces dice la Escritura que Juan estaba recostado ahí en el pecho del Señor. Y dice más, mire, en el 13:25 dice: Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Ven? Estaba ahí y el Señor le contesta y le dice: a quien yo le diera del pan mojado, aquel es. Y si ustedes se ponen a mirar un poquito más acerca de esta frase, el discípulo amado, en el libro o en el Evangelio de Juan, lo van a encontrar por lo menos unas 5 veces. Por lo menos unas 5 veces Juan se nombra a sí mismo como el discípulo amado. Miren, Juan perteneció, como todas saben, al círculo íntimo del Señor Jesucristo, de los íntimos más amigos, digamos, ¿ya? Ellos fueron tres personas, 3 compañeros de él, en donde estaba Pedro, estaba Juan, ¿cierto? Y ellos estuvieron en ciertas ocasiones especiales con el Señor, en la transfiguración, por ejemplo, estuvieron en el milagro de la hija de Jairo, que era una niña que estaba muerta, y estuvieron también en el Getsemaní acompañándolo. Pero me llama la atención que este Juan apóstol se nombra a sí mismo como el discípulo amado. Se sentía amado Juan. Miren, en el capítulo 21 de Juan, relata la tercera vez que el Señor Jesucristo apareció después de la resurrección a sus discípulos. Ahí es donde aparece la pesca milagrosa también, donde yo no la voy a leer toda, pero dice la Escritura que ellos ya habían ido a pescar, no habían pescado nada, y de la orilla le habla un hombre, a ellos les dice, les grita de lejos, que echen las redes al otro lado, donde ellos no habían, donde no habían pescado por ese lado del barco. Y se produce ahí un milagro. Pero miren, en el capítulo 21 que les estoy relatando, en el verso 7 dice: Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Este discípulo que se sentía amado del Señor, que era del círculo íntimo del Señor, lo reconoció de lejos, dice la Escritura. Él lo reconoció de lejos ahí. Tenía esa relación, Juan, con el Señor. Y también hay una parte muy importante donde Juan vuelve a mencionarse como el discípulo amado, que está en el capítulo 19, miren.
en el capítulo 19, cuando el Señor está en la cruz. Cuando está en la cruz, está su madre a los pies de la cruz y está el discípulo amado. Y el Señor le dice lo siguiente, miren, 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. En esta comunión, en esta amistad que tuvo el Señor en su carne ahí con Juan, le encarga a su madre, o sea, le cede, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le cede su herencia, o sea, le dice, es como que le dijera: yo aquí voy a morir, soy su hijo, pero tú puedes reemplazarme. Y de hecho dice que fue así, que Juan fue como hijo de María. Y dice que estuvo con ella más adelante ahí, seguramente todos los días de María. Bueno, ¿qué más les cuento de esta frase? El discípulo amado, que enterneció mi corazón, amadas. En el capítulo 21 dice, en el capítulo 21, en el verso 20 dicen, y con esto quiero redondear esta idea y que nos contestemos todas estas preguntas. Dice, 20:21 dice, volviéndose Pedro vio a los que le seguían. Volviendo Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Perdón, así decía. Volviendo Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Me parece maravilloso, amadas, cómo el Señor lo hace en esta relación especial con Juan. Una relación especial de amor, ¿cierto? Que se manifiesta ahí. Digamos que tenía Juan como que iba un paso más adelante que sus compañeros en esta relación. Tenía una relación mucho más estrecha con el Señor, tanto para que el Señor en su confianza lo dejara a cargo de su mamá, tanto como para que el Señor le dijera a Pedro: si yo quiero que él quede vivo hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme nomás, le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Qué lindo, amadas, porque miren, en el verso 4 del capítulo 20 dice lo siguiente. Esto fue en la resurrección. Dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ese otro discípulo era Juan. Juan iba como adelante, Juan creyó inmediatamente en la resurrección. Esto aparece en el capítulo 20. Juan le reconoció inmediatamente la tercera vez que el Señor apareció de lejos. Le reconoció. Esto aparece en el capítulo 21. Y Juan goza del favor del Señor en el capítulo 21, del 20 a 22, que les acabo de leer, donde Pedro le dice: ¿y este? ¿Y qué con este? Le dice, porque venía detrás de ellos Juan. Qué lindo, amada. Yo quería compartir este pensamiento con ustedes, que me bendijo mucho, de cómo quien quiere tener una relación más estrecha con el Señor lo puede lograr. Puede ser así de íntima, como para que el Señor le revele cosas especiales. Porque miren, cuando Simón Pedro le pide a Juan que le pregunte al Señor: ¿quién es el que le va a enviar? ¿Quién es el que le va a entregar? Se lo dice porque Juan estaba más cerquita del Señor y eran como más amigos. ¿Cuántas veces, amadas, en una hermosa relación con el Señor,
Usted le puede preguntar algo y Él le contesta. Qué maravilloso es tener la comunión con el Señor. Así que les dejo con esta pregunta. ¿Cuán amada se siente del Señor? ¿Se diría usted la hija amada de Dios? Espero que sí, mi amada. Espero que sí. Así como yo también me lo he contestado. Que nos sintamos amadas de nuestro Padre. Amén.